Bienvenidos, en el vídeo anterior ya os comenté las mejoras que quería hacerle a mi máquina CNC y en este vídeo por fin os puedo enseñar el proceso de montaje y algunas pequeñas cosas adicionales que se me han ocurrido en estas semanas. Si no habéis visto el vídeo anterior os recomiendo que le echéis un vistazo para poneros en situación y que entendáis la evolución que ha habido. No me enrollo más, ponedos cómodos y a disfrutar. La primera parte del montaje que voy a realizar es la base de la máquina. Para la base he empleado perfilería de aluminio de 20 x 80 milímetros. Como veis, le he hecho algunas modificaciones a los perfiles para poder pasar los cables y acoplarles algunos componentes. A lo largo del vídeo entenderéis qué función desempeña cada una de las ranuras. Para hacerme la vida más fácil, antes de empezar a unir las cuatro paredes, le he fijado las guías lineales del eje Y. Estas guías van fijadas a los perfiles con estas tuercas deslizantes que son específicas para este tipo de perfiles. Empiezo haciendo un lado y repito el proceso para el lado opuesto. Aquí es importante colocar algún tope para que al manipularlo los patines no se salgan de los rieles, ya que se saldrían las colitas de los rodamientos. Para unir las cuatro paredes me he impreso estas escuadras de 90 grados con la impresora 3D. Nuevamente, antes de ensamblarlo todo me lo preparo para tener el siguiente paso más cómodo. Una vez que ya tengo todo preparado, uno las cuatro paredes. Aunque ya están unidas con las escuadras, no está fijo al 100%, así que el siguiente paso es fijarlo a la tabla base para poder realizar el montaje sobre una estructura rígida. Para ello voy a volver a usar este tipo de escuadras. En un lado las fijo con los tornillos de métrica 5 y en el otro con tornillos para madera. Aquí es muy importante que todo esté a escuadra. Para garantizar esto, lo primero es fijar uno de los lados sobre el que hacer la referencia, así que para ello alineo el lado posterior con el canto trasero de la tabla y lo fijo con un par de sargentos. Ahora tengo que comprobar dos cosas. Por un lado, que los cuatro ángulos sean de 90 grados y además, por otro lado, que las diagonales tengan la misma longitud. Una vez que ya lo tengo todo perfectamente a escuadra, lo siguiente es ir fijando los perfiles a la base hasta que esté todo sujeto. Para que los patines del eje Y no se puedan escapar, voy a colocar también los componentes que sujetan los husillos. Por un lado, estos cojinetes que he impreso en 3D, al que le meteré unos rodamientos, y por otro lado, los propios motores. El carro del eje Y consta de dos partes. Por un lado está el perfil de aluminio sobre el que deslizará el carro del eje X y por otro lado están las dos tapas que se encargan de mover este perfil. Aquí tengo ya todas las piezas impresas y preparadas. Empiezo montando uno de los laterales. Estas piezas sobre las que van montadas las tuercas de los husillos las he rediseñado para no tener que andar sujetando la tuerca por el otro lado, ya que cuando esté todo montado son bastante inaccesibles. El soporte este, que no lo había comentado antes, es únicamente para sujetar el perfil en L de plástico sobre el que apoya la cadena portacables. Este segundo portatuercas es el que se encarga de minimizar el backlash. Si no sabes de lo que te estoy hablando, te recomiendo que veas el vídeo anterior en el que lo explico.
Antes de apretar los tornillos de los portatuercas tengo que verificar que el husillo desliza correctamente, es decir, que no tenga mucha holgura pero sí la suficiente para que no presente resistencia al avanzar. Antes de unir el perfil con los laterales dejo las guías lineales preparadas para no tener que montarlas sobre el carro. Aquí veis que aún no le he quitado los topes para que los patines no se salgan de las guías. Una vez tengo los laterales fijados a los patines del eje Y, procedo a acoplar el perfil que dará consistencia a todo el carro. Aquí he empleado tornillos de métrica 6. Para poder unirlo al perfil previamente le he hecho la rosca de métrica 6 correspondiente. Una vez tengo todo acoplado puedo quitar los topes y compruebo que todo desliza correctamente. El carro del eje X es bastante más pequeño, consta del motor para mover el eje Z y de 4 paredes que envuelven el perfil de aluminio. El soporte del motor, que es esta pieza de aquí, tiene esos agujeros longitudinales que veis para poder tensar la correa que mueve el eje Z. El mecanismo de movimiento de este carro es el mismo que para el del eje Y. Un portatuercas está fijo y el otro es ajustable para eliminar el juego. Aquí le he metido unos tornillos de métrica 4 para fijar la parte trasera con la delantera y así cerrar el carro. Para dar mayor soporte al carro del eje Z, en estas guías le he añadido otros dos patines. Vienen en estas piezas de plástico y lo único que tengo que hacer es desplazarlos dentro de las guías. Y ahora sí, ya puedo cerrar las guías con esta pieza que además de hacer de tope sirve como cojinete para el husillo del eje Z. Al motor aquí ya le coloco la polea, aunque la posición final la determinaré cuando introduzca el husillo. Para el soporte del sistema de aspiración esta vez me he decantado por estos injertos. En este caso de métrica 3, aunque los hay de muchas medidas. Para colocarlos es tan simple como calentarlos un poco con el soldador y apretar hasta que estén dentro. Por supuesto lo hago con un soldador baratillo que tengo por ahí, no con el bueno. Todo el acople del sistema de aspiración forma parte del carro del eje X. Lo hice así para que fuese independiente del eje Z y así tener una altura constante.
Las tres piezas que lo componen se unen mediante imanes. Para fijar los imanes a las piezas lo he hecho con pegamento bicomponente. Hice una prueba calentándolos de la misma manera que los injertos, pero no salió muy bien, perdieron toda la fuerza y al final tuve que tirarlos. El carro del eje Z es muy sencillo, consta básicamente de esta pieza sobre la que va montado el soporte para el spindle. Va fijado a los patines con 16 tornillos. Aquí tengo miedo de que debido a las vibraciones los tornillos se puedan desaflojar, así que le he puesto un poco de fijatornillos. Los hay de varios tipos, para todo tipo de situaciones, altas temperaturas, que sean más o menos fuertes, etc. Este es uno normal que permite desaflojarlos haciendo un poco de fuerza con la llave. El resto de la parte mecánica de la máquina la voy a dejar para el final, ya que es más fácil montar toda la electrónica antes. Como veis, aquí ya tengo los usillos cortados a la medida que quiero y preparados. Junto con los usillos, el sistema de aspiración y la superficie de fresado quedan pues reservados para el final. Vamos con la parte eléctrica. Realmente no tengo mucho más que añadir a lo que comenté en el vídeo anterior. El diseño eléctrico apenas ha cambiado desde la primera versión de la máquina. Aquí os dejo el vídeo en el que lo explico detalladamente para que lo veáis. En esta máquina tengo mucho más espacio que la anterior, así que para mí es muy importante aprovecharlo para hacer un cableado ordenado. Para fijar los diferentes componentes me he impreso estas piezas para poder atornillarlos desde arriba. Este es el esquema con todos los componentes. Desde la versión que muestro en el vídeo, lo único que he añadido es la regulación del spindle con el relé de estado sólido. El relé que anteriormente alimentaba la Dremel ahora lo que enciende y apaga es la fuente de alimentación de 48 voltios. Para regular la velocidad del spindle uso el pin 6 de la RAMS. Los pines 4 y 5 quedan como en la anterior versión. Tengo grabado el vídeo del montaje eléctrico, me parece que ha quedado muy aburrido, así que lo que voy a hacer es comentar lo que he hecho. Aquí veis que ya tengo todo cableado. Toda la circuitería empieza desde el conector de entrada. Lo primero que hago es llevar la fase y el neutro a la seta de emergencia. Con esto me aseguro de que cuando se presione todo lo que esté después quede sin corriente. Después de la seta de emergencia tengo un interruptor para apagar y encender la máquina. Además, a esta máquina le he puesto un magnetotérmico de 10 amperios en el caso de que se produzca un corto que me salte la protección. Para repartir la alimentación a los diferentes componentes he montado este bloque de terminales y lo mismo para repartir las tierras a todos los componentes. Desde aquí alimento a las fuentes de alimentación, la de 12 voltios directamente y la de 48 voltios pasando por el bloque de relés como ya os comentaba. Y de igual manera para el enchufe para el sistema de aspiración. La fuente de 12 voltios la he querido mantener para alimentar al Arduino, los motores y este ventilador que se encargará de enfriar toda la electrónica. Para tenerlo todo más ordenado he colocado este bloque de terminales para hacer de interfaz entre la parte exterior e interior de la máquina. Así llevo todos los cables a los terminales y desde aquí reparto a los diferentes componentes. Tengo básicamente el positivo y el negativo del spindle, los terminales de los motores y los finales de carrera para los tres ejes. Me he dejado 4 terminales libres por si en un futuro quiero añadirle algo más. Todos los ejes tienen 2 finales de carrera que limitan el movimiento entre las posiciones máximas y mínimas de los usillos. Si por lo que sea son accionados, se interrumpe el movimiento en ese eje. Esto lo que me asegura es que el carro no choque al llegar al final de la guía. Los finales de carrera son contactos normalmente cerrados para que en el caso de que se rompa el cable el carro se pare. Actualmente el eje Y determina su origen cuando llega al final de carrera del usillo izquierdo y asume que es el mismo punto para el usillo del eje derecho, pero esto generalmente no será correcto. Para el motor derecho del eje Y he colocado también un final de carrera. El motivo de que haga esto es que quiero referenciar los dos ejes por separado. Aún no he conseguido ver cómo configurarlo en Marlin, así que de momento pues me queda pendiente. Si os acordáis, para hacer la referencia del eje Z, hasta ahora había usado el botón y la pinza de cocodrilo. La pinza la colocaba en la fresa y bajaba hasta que hiciera contacto con el botón. Si no habéis visto el vídeo en el que lo explico, os recomiendo que le echéis un vistazo. Esto no me ha convencido, ya que estoy realmente pinzando la fresa y no quiero dañar el filo. Como alternativa he diseñado esta pieza que con un imán se pega al eje del spindle y cuando no la uso la puedo pegar en cualquier otra parte metálica. La parte del botón la quiero cambiar también, pero aún estoy trabajando en el diseño, así que de momento se queda como hasta ahora.
La última cosa que he hecho un poco distinta es poner en los motores unos terminales. No sé si alguno habéis tenido que crimpar los pines para los motores paso a paso, pero yo no hay cosa que odie más. Para evitar tener que crimpar más cables en un futuro he puesto aquí los terminales y ya puedo poner el cable de la longitud que quiera. Con las cadenas portacables, igual que en la versión anterior, llevo todo bien ordenado a su sitio. Y poco más que decir en cuanto a la electrónica. Me gustaría terminar el vídeo con unas pequeñas conclusiones. Aquí os dejo de fondo un programa que quiero correr antes de empezar ningún trabajo. Dejaré la máquina en bucle unas 3 o 4 horas para ver si falla en algún punto y ver si se cae algún tornillo. El programa simplemente lo que hace es mover los ejes hasta los puntos más extremos y encender y apagar el spindle de vez en cuando. Este es un proyecto que me ha hecho mucha ilusión hacer, pero también me ha costado lo mío, sobre todo a la hora de imprimir piezas, ya que en el vídeo enseño las piezas que son válidas, pero hasta llegar a ese punto he tenido que derretir bastante plástico. De todos los materiales que he usado y las piezas que he impreso os dejo el link en la descripción y para el código estad atentos que iré actualizándolo en GitHub. En general sí que puedo decir que la máquina es bastante más robusta que la primera versión, por lo menos a simple vista, pero creo que aún hay potencial de mejora, aunque no creo que haga más vídeos dedicados a montaje. Simplemente iré enseñando las modificaciones a medida que vaya trabajando con la máquina. Si alguno tiene alguna idea de cómo podría mejorar algún aspecto mecánico, los comentarios abajo están abiertos y me gustaría ver diferentes puntos de vista. Nada más, gracias por ver el vídeo hasta el final y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo.